Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El día que el acorazado de la Tierra llegó al sistema Cenari, toda la galaxia contuvo el aliento. La Unión Galáctica siempre había desestimado a la humanidad como una especie menor, una raza atrasada del sistema Sol que apenas tenía un asiento en la mesa interestelar. Para ellos, los humanos eran insignificantes, útiles como mercenarios, obreros o comerciantes, pero no una verdadera potencia, y ciertamente no una amenaza. Eso cambió cuando llegó el Vigimes. El acorazado no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. No era elegante como los gráciles buques de guerra de los Elvar, ni tenía la arquitectura orgánica y fluida de los Sith. No, el Vigimes era brutal en su diseño, bordes afilados, blindaje grueso y montajes de armas que se erizaban por todo su casco. Irradiaba poder, no gracia, y no estaba solo. Flanqueándolo estaban dos naves más pequeñas, el Revenant y el Titán Fist, cada una más amenazante que cualquier buque de guerra que la Unión hubiera encontrado. Vinieron en respuesta a la masacre en Próxima Centauri. El colectivo Drat, una raza insectoide que gobernaba la mitad de la galaxia conocida, había cometido un error fatal, habían destruido una colonia humana, asumiendo que la Tierra se sometería como tantas otras razas antes que ellos. Los Drat pensaron que la humanidad rogaría piedad. En cambio, obtuvieron el Vigimes. Los diplomáticos de la Unión Galáctica se apresuraron a buscar respuestas. Enviaron mensajes frenéticos a sus aliados, instándolos a prepararse para lo que se avecinaba. Los Drat, sin embargo, se rieron. Para ellos, los humanos no eran más que plagas, una pequeña molestia. Reunieron sus flotas, listos para aplastar lo que la Tierra se atreviera a lanzarles. Y entonces, el Vigimes abrió fuego. El primer disparo destrozó el acorazado Drat líder en un instante. Sus escudos, que habían resistido siglos de guerra contra razas menores, se arrugaron como papel bajo la fuerza pura del armamento humano. La Unión observó con horror cómo la humanidad demostraba algo que nadie había creído posible, verdadera supremacía tecnológica. Cañones de plasma que quemaban cascos, proyectiles cinéticos del tamaño de autobuses urbanos que perforaban formaciones enemigas como si fueran de cristal, cañones de riel que movían proyectiles a casi la velocidad de la luz, destrozando flotas enteras antes de que pudieran siquiera reaccionar. Los Drat gritaron pidiendo refuerzos, enviaron cientos de buques de guerra para detener el asalto humano. No importó. La Tierra había sido subestimada durante siglos, habían observado la galaxia, estudiado su tecnología y aprendido sus debilidades. Y cuando llegó el momento, no solo se pusieron al día, sino que superaron a todas las potencias importantes en un momento brutal y aterrador. La Unión Galáctica entró en pánico. Si la humanidad podía hacerle esto a los Drat, ¿qué podrían hacerle al resto de ellos? Luego vino la transmisión final del Vigimes, un mensaje simple transmitido a cada mundo de la Unión: la Tierra no olvida. La Tierra no perdona. Apártense de nuestro camino. Y así, la galaxia se encogió de miedo. Los restos de la flota Drat aún flotaban en el vacío, ascuas brillantes de naves de guerra destrozadas proyectando sombras espeluznantes sobre el telón de fondo de las estrellas. La batalla había durado menos de una hora, pero su impacto se sentiría durante siglos. El Alto Consejo de la Unión Galáctica, una colección de las especies más poderosas del universo conocido, permaneció en silencio atónito. Las imágenes del asalto del Vigimes se reproducían en una enorme pantalla holográfica en el centro de la gran cámara. Ninguno de ellos había esperado esto. El embajador Har de los Elvar, un diplomático alto de piel plateada cuya raza había dominado la política galáctica durante milenios, fue el primero en hablar. Hemos calculado mal, admitió, su habitual calma reemplazada por la inquietud. La humanidad no era lo que creíamos. La delegada insectoide Katari, chasqueando sus mandíbulas nerviosamente, gorjeó en respuesta. Destruyeron un grupo de batalla entero. Los Drat tenían casi 100 naves de guerra y los humanos. ¿3? Interrumpió el gran mariscal Zorak de los Tales, sus rasgos felinos tensos. Solo necesitaron 3. Un silencio se apoderó del consejo. La humanidad nunca había sido tomada en serio como fuerza militar,
Se suponía que sus flotas estaban desactualizadas, débiles, apenas capaces de defenderse. Y sin embargo, allí estaban, de pie sobre las ruinas de uno de los imperios más temidos de la galaxia. Pero no fue solo su victoria lo que aterrorizó al Consejo, fue la forma en que lucharon. Otras especies habían abandonado hacía mucho tiempo el armamento cinético en favor del combate basado en energía. Los humanos, sin embargo, habían perfeccionado ambos. Sus naves disparaban proyectiles de metal hiperdenso a velocidades relativistas, atravesando escudos que deberían haber sido impenetrables. No solo inhabilitaban las naves enemigas, las aniquilaban, reduciéndolas a escombros a la deriva en segundos. No vinieron para negociaciones, murmuró el representante Sith, su forma gelatinosa temblando. No pidieron reparaciones. Ni siquiera emitieron una declaración formal de guerra. No, asintió Har con gravedad, vinieron por venganza. En ese momento, llegó una nueva transmisión. El alto mando de la Unión esperaba una demanda, quizás una amenaza. Lo que recibieron fue una declaración fría y precisa: no buscaremos la guerra con la Unión. No nos expandiremos más allá de nuestras fronteras. Pero si alguno de ustedes toca siquiera otro mundo humano, haremos con sus flotas lo que hicimos con los Drat. Un momento de profundo silencio siguió, luego, la señal se cortó. El mensaje era claro: los humanos no estaban reclamando territorio, no estaban exigiendo tributo, no estaban buscando aliados. Habían venido a demostrar un punto, y lo habían hecho tan a fondo que cada gobierno de la galaxia ahora susurraba un pensamiento aterrador: ¿y si los humanos deciden que quieren más? El colectivo Drat estaba acabado. Su mundo natal, una vez un planeta fortaleza repleto de su especie, ahora permanecía en un silencio inquietante. No porque la humanidad lo hubiera destruido, no, el Vigimes había dejado Drat Prime intacto. Pero el mensaje había sido recibido alto y claro: los Drat supervivientes se habían rendido antes de que la humanidad llegara a su sistema. Su consejo gobernante se había dispersado, huyendo a los rincones más lejanos de la galaxia. Su ejército, una vez símbolo de conquista y terror, había sido reducido a escombros flotando en el vacío. Las pocas naves de guerra que les quedaban se negaron a entablar combate, algunas incluso desertaron, ofreciéndose a otros imperios solo para evitar la ira de las fuerzas de la Tierra. Pero el miedo de la galaxia no provenía solo de la destrucción de los Drat, era la forma en que los humanos lo habían hecho. Todas las especies habían escuchado las historias: guerras que duraban décadas, flotas enfrentándose en batallas prolongadas, campañas enteras libradas por pequeños tramos de espacio. Pero los humanos habían terminado un imperio en cuestión de horas. No habían librado una guerra, habían ejecutado una sentencia. Y ahora, la pregunta que todo gobernante, todo estratega, todo almirante se hacía era simple: ¿qué más estaban ocultando los humanos? La Unión Galáctica se apresuró a comprender el alcance de las capacidades militares de la Tierra. Rebuscaron en sus informes de inteligencia, enviaron espías, sobornaron a traidores e incluso rogaron a los diplomáticos humanos por información. Pero ninguna respuesta llegó. Y eso era lo que más los aterrorizaba, porque los humanos ni siquiera habían movilizado toda su flota. El Vigimes y sus escoltas eran solo una fracción del poder de la Tierra. La flota real, nadie sabía dónde estaba, cuántas naves contenía o qué armas llevaba. Por primera vez en la historia, la galaxia no temía a un imperio que intentaba conquistarla, temía a un imperio que no tenía interés en la conquista, un imperio que solo actuaba cuando era provocado, pero que cuando lo hacía, no dejaba nada atrás. La Confederación Elbari, una vez una de las mayores críticas de la humanidad, retiró silenciosamente sus patrullas de las fronteras humanas. Los Qatari, que una vez habían esclavizado a prisioneros de guerra humanos, abolieron de repente todos los programas de trabajos forzados. Y los Sith, que se enorgullecían de su neutralidad, se negaron a hablar del asunto en absoluto. Incluso el órgano gobernante de la Unión Galáctica, normalmente tan rápido en imponer sanciones y dictar el curso de la política interestelar, no hizo nada. Porque en el fondo, todos sabían la verdad: si la humanidad alguna vez decidiera ir realmente a la guerra, nada en la galaxia podría detenerlos. El silencio que siguió a la demostración de poder de la humanidad se extendió por las estrellas. Ninguna especie se atrevió a provocarlos, y por primera vez en la historia galáctica, una sola fuerza se había vuelto intocable.
Incluso los imperios más curtidos en la guerra, aquellos que una vez se habían reído de la idea de la supremacía humana, ahora susurraban en voz baja sobre el Vigimes. Pero mientras la galaxia se encogía, la humanidad no estaba ociosa. En lo profundo del sistema Sol, el verdadero comando militar de la Tierra se reunió en una estación orbital clasificada, escondida detrás de la sombra de Júpiter. A diferencia de los consejos presas del pánico de la Unión Galáctica, los hombres y mujeres sentados alrededor de la mesa de guerra estaban extrañamente tranquilos. Habían esperado este resultado. El almirante Jonathan Hayes, el arquitecto de la doctrina de guerra moderna de la humanidad, se inclinó hacia adelante. Su voz, aunque nivelada, llevaba el peso de lo que acababa de suceder. La Unión tiene miedo, dijo simplemente, sus ojos grises acerados escudriñando la sala. Ese era el objetivo. A su alrededor se sentaban las mentes responsables del dominio de la Tierra, generales, estrategas, científicos. Ninguno de ellos estaba celebrando. No había brindis, ni alardes de victoria. La humanidad había ganado una batalla, pero su verdadera guerra apenas había comenzado. Una mujer con rasgos afilados y una tableta de datos en la mano se aclaró la garganta. Los Drat están destrozados. Su economía colapsará en cuestión de meses. Los informes indican que facciones más pequeñas ya están repartiendo sus restos. Hayes asintió. Eso era de esperar. En el momento en que los Drat mostraron debilidad, los buitres de la galaxia caerían sobre ellos. Así es como funciona el poder aquí. Otro oficial, un hombre más joven de piel oscura y un ojo cibernético, habló a continuación. La Unión no ha hecho ningún movimiento contra nosotros, pero hemos interceptado transmisiones entre los Elvar y los Sith. Están ejecutando simulaciones, probando conflictos hipotéticos con la Tierra. Una sonrisa cruzó el rostro de Hayes, y el oficial dudó, luego exhaló. Ninguno de sus modelos les muestra ganando. Una risa ahogada recorrió la sala, pero no era de diversión, era el tipo de risa compartida entre soldados que conocían una verdad terrible. Hayes se recostó, entrelazando los dedos. Entonces, procedemos según lo planeado. La mujer frente a él entrecerró los ojos. ¿Cree que todavía nos pondrán a prueba? Siempre lo hacen, dijo. El miedo no dura para siempre. Eventualmente, alguien se armará de valor. Pensarán que tuvimos suerte contra los Drat, que no tenemos los números para librar una guerra prolongada, que pueden unirse contra nosotros. Y cuando lo hagan. La sonrisa de Hayes se desvaneció, su voz era fría, segura. Les recordaremos por qué la galaxia debería tener miedo. La sala se quedó en silencio. No había sed de sangre en sus expresiones, ni crueldad en sus palabras, pero había certeza. La galaxia había cometido el error de subestimar a la humanidad una vez, no tendrían una segunda oportunidad. Los días siguientes a la destrucción de la flota Drat enviaron ondas por toda la comunidad galáctica. Cada gran imperio, cada consejo gobernante y cada señor de la guerra en los sistemas conocidos se quedó con el mismo pensamiento. ¿Qué hemos hecho? Durante siglos, la humanidad había sido tratada como poco más que una ocurrencia tardía, una especie confinada a su pequeño sector del espacio, luchando por los recursos, apenas manteniéndose al día con las grandes potencias del universo. Habían sido útiles, claro, contratados como mercenarios, comerciantes, exploradores. Pero nadie los había temido de verdad, hasta ahora. Y sin embargo, el miedo por sí solo no era suficiente para mantener a raya a la galaxia para siempre. El almirante Jonathan Hayes lo sabía mejor que nadie. Sentado en el centro de comando de la estación secreta Black Station de la Tierra, observaba cómo decenas de informes de inteligencia se desplazaban por su pantalla. La Unión Galáctica estaba sacudida, pero sacudida no significaba derrotada. Significaba que estaban pensando, que estaban planeando y, eventualmente, que actuarían. La guerra contra los Drat no había sido una guerra, había sido una ejecución. Pero la próxima guerra, la que Hayes sabía que era inevitable, esa sería diferente. Señor, una voz interrumpió sus pensamientos. La comandante Elise Carter estaba en posición de firme, su expresión sombría. Hemos detectado un aumento en los movimientos de flotas a lo largo de nuestras fronteras. Hayes exhaló lentamente. ¿Qué facciones? La Confederación Elvari y el dominio Sith están reforzando sus líneas defensivas.
También hemos interceptado una transmisión a toda la Unión. Carter golpeó su tableta holográfica y el mensaje apareció ante ellos. Una grabación granulada del alto canciller Orlan, una de las figuras políticas más poderosas de la galaxia, cobró vida. La voz del líder reptiliano era mesurada pero tensa. Los eventos en Próxima Centauri nos han mostrado una verdad aterradora. La humanidad posee armas más allá de todo lo que hemos preparado. Su flota, una vez descartada como primitiva, es capaz de aniquilación a una escala sin precedentes. No debemos permitir que el miedo nos divida. Debemos permanecer unidos. Debemos encontrar una manera de asegurar que tal fuerza nunca más se desate sobre la galaxia. Hayes resopló. Se están uniendo contra nosotros. Carter asintió. Es solo cuestión de tiempo antes de que intenten algo. Tienen miedo, dijo Hayes, pero el miedo genera desesperación. No se quedarán inactivos para siempre. Intentarán aprender nuestros secretos, infiltrarse en nuestros sistemas, quizás incluso lanzar un ataque preventivo. Estamos monitoreando todas las posibles incursiones, le aseguró Carter. Aún no han cruzado naves a nuestro espacio. Hayes se puso de pie, caminando hacia el enorme mirador que daba a la extensión tormentosa de Júpiter. Black Station no era visible a simple vista, estaba escondida en lo profundo del cinturón de radiación del planeta, indetectable para cualquier tecnología de sensor conocida. Era el corazón latente de la máquina de guerra de la humanidad, el lugar donde se desarrollaban sus proyectos más peligrosos en secreto. ¿Qué hay de nuestros propios movimientos?, preguntó. Carter dudó. El comando de la flota mantiene al Vigimes en la estación Titán, esperando más órdenes. Pero, lo miró, señor, con respeto, la Unión no permanecerá a la defensiva para siempre. Están formando alianzas mientras hablamos. Si vienen por nosotros, lo harán juntos. Hayes se volvió hacia ella, su expresión ilegible. Entonces, tendremos que asegurarnos de que nunca vengan por nosotros. Carter frunció el ceño. Sugiere un primer ataque. No, dijo Hayes, todavía no. Pero necesitamos mostrarles que el miedo es la respuesta correcta, que no hay forma de ganar contra nosotros. No iniciamos guerras, Carter, exhaló. Las terminamos antes de que comiencen. Carter no respondió de inmediato, pero el peso de sus palabras flotaba entre ellos. La galaxia estaba al límite, esperando ver si la humanidad haría otro movimiento, y ahí era exactamente donde Hayes los quería. Comienza el despliegue del protocolo Flota Fantasma, ordenó. Recordémosle a la galaxia que, sin importar dónde se escondan, sin importar cuántas alianzas forjen. Se volvió hacia el mirador, observando cómo las tormentas de Júpiter rugían abajo. La humanidad siempre está observando. El primer paso de la verdadera guerra de la Tierra había comenzado. Las estrellas ahora pertenecían a la humanidad, no de la manera en que la Unión Galáctica había reclamado una vez el dominio sobre la galaxia, gobernando a través de tratados y acuerdos comerciales. No, el dominio de la humanidad era mucho más aterrador. Era silencioso, sin desafíos, una presencia que se cernía sobre cada imperio, invisible pero innegable. Y el almirante Jonathan Hayes tenía la intención de mantenerlo así. En lo profundo de Black Station, escondido más allá de las tormentas de radiación de Júpiter, el centro de comando zumbaba con una actividad silenciosa. Los oficiales trabajaban en un silencio concentrado, procesando informes de inteligencia, monitoreando movimientos de flotas y asegurándose de que el ojo vigilante de la humanidad nunca parpadeara. La comandante Elise Carter se acercó a Hayes con una expresión sombría. Señor, la Unión ha comenzado a movilizarse. Los drones de vigilancia han detectado ejercicios de flota a gran escala cerca del espacio Elbar. Hayes apenas reaccionó. ¿Cuántas naves? Al menos 300, replicó, en su mayoría Elbar, pero hay naves de guerra Sith entre ellas. Están entrenando juntas, simulando enfrentamientos a gran escala. Dudó antes de añadir, sus simulaciones se centran en contrarrestar al Vigimes. Hayes exhaló lentamente. Predecible. Había sido inevitable. El miedo era un motivador poderoso, pero solo duraba un tiempo. Eventualmente, la paranoia se apoderaba. La Unión sabía que no podían permitir que la humanidad existiera como un poder sin control. Intentarían encontrar debilidades, desarrollar contramedidas y,
cuando creyeran que estaban listos, atacarían. Harían exactamente lo que Hayes había predicho. ¿Alguna indicación de que planeen atacarnos pronto?, preguntó. Carter negó con la cabeza. Todavía no. Ahora mismo solo se están preparando. Pero el hecho de que los Elvar y los Sith estén trabajando juntos, eso no tiene precedentes. Significa que van en serio. Hayes miró el mapa galáctico que flotaba frente a ellos, marcadores rojos que resaltaban los movimientos de flotas conocidos. Ya podía ver las piezas encajando. La Unión quería una guerra, simplemente no se daban cuenta de que ya la habían perdido. Se volvió hacia Carter. Activa el protocolo Flota Fantasma. Quiero incursiones silenciosas en sus sistemas. Sin ataques, sin enfrentamientos, solo vigilancia. Vamos a saber todo antes de que hagan su movimiento. Ella asintió. Haré que las naves furtivas se desplieguen inmediatamente. Hayes juntó las manos a la espalda. Y trae al Vigimes a la línea de defensa de Kepler. Sin confrontaciones directas, pero quiero que lo vean. Que sepan que los está esperando. Carter sonrió con suficiencia. ¿Quiere que duden? Quiero que entiendan, corrigió Hayes, antes de que siquiera piensen en la guerra, necesitan sentir el peso de lo que están considerando. Se inclinó, su voz tranquila pero firme. Porque cuando ataquemos, no será una guerra. Sus ojos, fríos como el vacío, se encontraron con los de ella. Será una extinción. En las frías profundidades del espacio, donde la luz apenas llegaba y reinaba el silencio, el protocolo Flota Fantasma estaba en marcha. Nadie en la Unión Galáctica los vio, ningún sensor detectó su aproximación, ninguna alarma sonó mientras la flota oculta de la humanidad se movía como sombras a través del vacío. No estaban allí para atacar, todavía no. Estaban allí para preparar el campo de batalla antes de que la guerra siquiera comenzara. A bordo de la Estación de Defensa Central de la Unión, Cersis Prime, el alto canciller Orlan se sentaba en su sala de guerra, rodeado de sus principales generales y almirantes. Una enorme pantalla holográfica parpadeaba ante ellos, delineando los movimientos conocidos de la flota humana, o al menos lo que ellos creían que eran movimientos de la flota humana. El Vigimes permanece estacionado cerca de Kepler, informó un estratega Elvari. Se han detectado naves de guerra humanas adicionales en sus sistemas centrales, pero no hay indicios de una movilización completa. El almirante Sith, sus mandíbulas chasqueando con agitación, interrumpió, y eso es precisamente lo que me preocupa. No tenemos evidencia de una gran flota, ninguna prueba de que tengan más naves del calibre del Vigimes. ¿Y sí? Deben tener más, interrumpió Orlan, con voz fría. Ningún imperio coloca su activo más fuerte en la línea del frente sin refuerzos. El hecho de que no los hayamos visto solo significa una cosa. El silencio llenó la sala de guerra. Finalmente, un oficial Elvari habló, su voz apenas un susurro, ya están aquí. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte, porque era la única explicación que tenía sentido. La humanidad había revelado su acorazado, pero la verdadera guerra se estaba librando en las sombras. En lo profundo del espacio del dominio Sith, una estación de reabastecimiento controlada por la Unión flotaba en la oscuridad, abasteciendo naves a lo largo de las principales rutas comerciales. Sus defensas eran lo suficientemente estándar como para disuadir a los piratas, pero no estaban construidas para resistir un verdadero asalto. No lo necesitaban, la Unión estaba en paz, o al menos eso creían. Sin ser visto por ningún ojo vigilante, una nave furtiva humana flotaba en el vacío, completamente silenciosa. Su casco estaba recubierto de materiales experimentales que absorbían las ondas de los sensores, volviéndola invisible a los escaneos. No se acercó, no atacó, simplemente escuchó. Dentro de la nave, el teniente Marcus Hall observaba cómo las transmisiones interceptadas se desplazaban por su pantalla, mensajes de naves de guerra de la Unión, órdenes cifradas del comando militar, despliegues de flotas, rutas de suministro. No solo estaban reuniendo inteligencia, estaban reescribiendo la guerra antes de que comenzara. Un suave tintineo resonó por el puente, la extracción de datos estaba completa. Hall se volvió hacia su equipo. Envía el paquete a Black Station. Que el alto mando sepa dónde atacar. La información se propagó a través de canales cifrados, viajando sin ser detectada a través de la vasta red galáctica. En cuestión de horas,
Los principales estrategas de la Tierra conocerían la ubicación de cada depósito de combustible importante, cada estación de suministro y cada punto débil en la infraestructura de la Unión. Para cuando la Unión disparara su primer tiro, ya estarían desangrándose. De vuelta en el Vigimes, el almirante Hayes se encontraba en la cubierta de mando, leyendo los últimos informes de inteligencia de la flota fantasma. Sus oficiales esperaban sus órdenes, pero ya sabían lo que se avecinaba. «Es hora», dijo Hayes, su voz tranquila. «Envía el siguiente mensaje a la Unión». La comandante Carter asintió, transmitiendo una señal simple e imposible de rastrear a través de todos los canales de la Unión, un mensaje que no necesitaba explicación: «Ya estamos dentro de sus muros». Y con eso, la guerra de la humanidad ya había comenzado. El pánico se extendió como un incendio forestal por la Unión Galáctica. El mensaje, simple y escalofriante, había sido transmitido por todos los canales militares seguros: «Ya estamos dentro de sus muros». Nadie sabía de dónde venía, no había registros de transmisión ni una fuente rastreable. Simplemente había aparecido, como si la propia humanidad lo hubiera susurrado en sus oídos. El canciller Orlan permanecía en su cámara privada, mirando las palabras que se repetían en su pantalla holográfica. Sus garras se crisparon con agitación. «¿Qué significa esto?», exigió. Un oficial de inteligencia de la Unión, su piel el vari más pálida de lo habitual, tragó con dificultad. «Significa, canciller, que ya están aquí». La sangre de Orlan se heló. «¿Cómo? ¿Cómo pudieron habernos infiltrado tan rápido?». El oficial negó con la cabeza. «No sabemos. No ha habido intrusiones confirmadas, ni violaciones en nuestros sistemas de seguridad, ni señales de flotas humanas dentro de nuestras fronteras». Y sin embargo, el mensaje era claro: los humanos querían que lo supieran. En algún lugar, de alguna manera, se habían deslizado más allá de las defensas de la Unión. No estaban atacando, no estaban negociando, simplemente estaban esperando. Era guerra psicológica en su estado más puro. Lo peor, estaba funcionando. A bordo del Vigimes, el almirante Jonathan Hayes se encontraba en el puente, observando las transmisiones de datos entrantes de la flota fantasma. Sus incursiones silenciosas habían pasado desapercibidas. Cada estación principal de reabastecimiento, línea de suministro y despliegue de flota ahora estaba registrada en la base de datos de guerra de la Tierra. Lo sabían todo. La comandante Carter se acercó: «Las fuerzas de la Unión están en caos. Sus flotas se están reposicionando defensivamente, pero es un caos. No saben dónde atacaremos». Hayes asintió. «Bien. Tienen miedo», continuó Carter, «pero el miedo solo nos da tiempo. Eventualmente, actuarán». Hayes miró el mapa galáctico que flotaba ante él. Las fuerzas de la Unión estaban dispersas, no tenían un punto de reunión central, ni un centro de mando único que pudiera resistir un enfrentamiento a gran escala. Si llegaba la guerra, se romperían como el cristal bajo un martillo. Pero ese no era el plan, todavía no. «Ellos vendrán a nosotros primero», dijo Hayes. «Esa es la naturaleza de los imperios asustados. No atacan de inmediato, sondean, prueban los límites, envían espías, quizás incluso una pequeña flota para evaluar nuestra respuesta». Carter frunció el ceño. «¿Sugiere que van a pinchar al oso?». «No creen que seamos un oso, comandante», dijo Hayes con una pequeña sonrisa. «Creen que somos un gigante dormido. Intentarán herirnos primero, ver si reaccionamos». Los ojos de Carter se oscurecieron. «¿Y cuando lo hagan?». La voz de Hayes era de acero. «No reaccionaremos. Los terminaremos antes de que entiendan lo que está sucediendo». Se volvió hacia la pantalla. «Pero primero, dejemos que piensen que tienen el control. Démosles espacio para respirar. Que crean que están tomando las decisiones correctas». Carter exhaló lentamente. «Entonces, estamos jugando a largo plazo». Hayes asintió. «Y cuando llegue el momento», sus ojos brillaron como un depredador esperando la matanza, «les quitaremos todo». La Unión Galáctica se estaba desmoronando. En las semanas posteriores al mensaje de la humanidad, «ya estamos dentro de sus muros», la otrora poderosa alianza de imperios había comenzado a fracturarse. El miedo se apoderó de sus líderes, la paranoia se extendió como una infección. Nadie confiaba en su propia seguridad,
Nadie sabía dónde se escondían los humanos o si ya se habían infiltrado en los niveles más altos de sus gobiernos. Lo peor, no había pruebas de ninguna infiltración real. No se habían capturado agentes humanos, no se habían detectado violaciones de datos, no se había producido ningún sabotaje. Y sin embargo, todos creían que había sucedido. El dominio Sith purgó a cientos de supuestos espías humanos, solo para darse cuenta demasiado tarde de que habían ejecutado a sus propios oficiales de inteligencia. La Confederación Elbari impuso estrictas medidas de seguridad, limitando los viajes interestelares y endureciendo los controles fronterizos, asfixiando su propia economía en el proceso. La Unión se estaba destrozando, y el almirante Jonathan Hayes lo observaba todo desde el puente del Vigimes. Dentro de la cámara del Alto Consejo Elbari, el canciller Orlan se sentaba a la cabecera de una larga y brillante mesa, con sus asesores reunidos ante él. La sala estaba tenuemente iluminada, un reconocimiento tácito de su desesperación. Los otrora orgullosos líderes de la Unión ahora susurraban como presas cazadas. «Debemos actuar», dijo un general Elbari. «No podemos vivir bajo la sombra de la humanidad para siempre». «De acuerdo», gruñó un almirante Sith, sus mandíbulas temblaban. «Atacamos ahora, antes de que nos ataquen a nosotros». «Sabemos siquiera dónde atacar», replicó un oficial de inteligencia. «Por lo que sabemos, quieren que ataquemos. Podrían estar llevándonos a una trampa». Orlan exhaló bruscamente. Había gobernado la Unión durante décadas, pero nunca se había sentido tan impotente. «No han hecho demandas oficiales», dijo. «No han declarado la guerra. No han expandido sus fronteras. No han hecho nada excepto esperar». El silencio en la sala era sofocante. Eso era lo que más los aterrorizaba. Si los humanos hubieran invadido, la Unión podría haber luchado. Si hubieran hecho demandas, las negociaciones podrían haber comenzado. Pero la humanidad no había hecho ninguna de las dos cosas, simplemente habían existido, y la Unión estaba perdiendo por ello. Orlan apretó los puños. «Necesitamos recuperar el control de esta situación. Forzaremos la mano de la humanidad». El general Sith se inclinó hacia adelante. «Quiere decir provocarlos». «Quiero decir ponerlos a prueba», corrigió Orlan. «Envíen una flota a la línea de defensa de Kepler. Una demostración de fuerza, no un ataque, solo lo suficiente para ver cómo responden los humanos». «¿Y si responden con el Vigimes?», preguntó alguien. La expresión de Orlan era sombría. «Entonces, al menos sabremos cómo tienen la intención de jugar esta guerra». Mientras tanto, a bordo del Vigimes, se acercan. La comandante Elise Carter colocó una tableta de datos en la mesa de mando, mostrando el último movimiento de las fuerzas de la Unión. Una flota de casi 200 naves de guerra había comenzado a movilizarse hacia la línea de defensa de Kepler. El almirante Hayes estudió los datos en silencio. «No atacarán», dijo finalmente. «Todavía no. Esto es una prueba». Carter asintió. «Quieren ver si retrocederemos». Una lenta sonrisa cruzó el rostro de Hayes. «Entonces, enseñémosles lo que sucede cuando se pone a prueba a la humanidad». Se volvió hacia sus oficiales. «Desplieguen el proyecto Revenant. Que vean lo que deberían temer». Los ojos de Carter se abrieron ligeramente. «¿Estás seguro? Aún no lo hemos revelado». La voz de Hayes era tranquila, segura. «Es hora de que la Unión aprenda que el Vigimes no es lo peor que la humanidad ha construido». Horas después, en la línea de defensa de Kepler, la flota de la Unión llegó en formación, armas activadas pero no armadas, una inconfundible demostración de fuerza. Y entonces lo vieron, una nueva nave, más grande que cualquier cosa que la galaxia hubiera conocido, un monstruoso buque de guerra de un negro abismal, su casco absorbiendo la luz como un vacío en el espacio. Hizo que el Vigimes pareciera pequeño. No existían registros de su creación, ningún informe de inteligencia había mencionado su existencia. Nunca antes se había visto. La flota de la Unión, a pesar de sus números, dudó. Y entonces, la nave habló, están de pie al borde de su propia destrucción. El mensaje resonó en todos los canales, frío y sin emociones. La flota de la Unión, una vez tan confiada en su demostración de fuerza, se encontró mirando hacia lo desconocido. Y por primera vez, comprendieron la verdad. La humanidad nunca había necesitado luchar contra ellos,
porque la humanidad ya había ganado. El vacío del espacio nunca se había sentido tan asfixiante. La flota de la Unión, una vez reunida como una orgullosa demostración de fuerza, ahora flotaba en un silencio inquietante ante el monstruoso buque de guerra que había aparecido ante ellos. Sin registros, sin informes de inteligencia, sin advertencias previas. Esto era algo nuevo, algo que los humanos habían elegido revelar en este mismo momento. La nave no tenía nombre en su casco, ni insignia, ni salida de energía visible, y sin embargo, su sola presencia era aplastante. Están de pie al borde de su propia destrucción. La voz era sintética, casi sin vida, pero llevaba un peso que se grabó en las mentes de cada oficial de la Unión. El mensaje había sido recibido alto y claro. A bordo de la nave de mando de la Unión, Vigilancia Eterna, el almirante Bra de la Confederación Elbari tragó con dificultad. Sus dedos se cernieron sobre el panel de control, pero dudó. Había sido soldado durante décadas, había librado guerras contra enemigos despiadados, pero en ese momento se sintió como un insecto mirando las fauces de un depredador. «¿Órdenes, almirante?», preguntó una de sus oficiales, su voz apenas un susurro. La mente de Bra se aceleró. ¿Qué era esta cosa que tenían delante? ¿Otra superarma? ¿Un destructor de planetas? El Vigimes ya había sido aterrador, pero esto era algo completamente distinto. Y la humanidad nunca lo había mencionado. Lo habían mantenido oculto, hasta ahora. Beltra se aclaró la garganta, obligándose a recuperar la compostura. Abran un canal. Un breve tintineo confirmó el enlace. Soy el almirante Bra de la Unión Galáctica, identifíquense. Silencio. Luego, la voz de la nave regresó, su tono sintético, frío e insensible. Su nombre es irrelevante. Su rango es insignificante. Su flota es insuficiente. La sangre de Bra se heló. Esto no era una negociación, no era diplomacia, era una advertencia. Y no solo iba dirigida a él, sino a todos en la Unión. Los instintos de Bra le gritaban que se retirara, que tomara su flota y huyera, pero conocía las consecuencias. Si retrocedía ahora, la Unión perdería toda credibilidad. La humanidad ya había demostrado un poder incomprensible, pero en el momento en que la Unión admitiera la derrota, se convertirían en vasallos bajo la sombra de la Tierra. No tenía otra opción. Mantengan posición, ordenó Bra. No estamos aquí para la guerra. Otro momento de silencio pasó. Luego, la voz de la nave regresó, entonces deberían irse. La orden no fue gritada, no estuvo acompañada de la carga de armas o el movimiento de formaciones de ataque. Simplemente se declaró como un hecho, uno que llevaba el peso de una amenaza tácita. Bra apretó los puños. Quería responder con desafío, exigir respuestas, demostrar que la Unión no sería amedrentada. Pero sus sensores contaban una historia diferente, no había señales de vida a bordo del buque de guerra, ni firmas de calor, ni lecturas biológicas. Esta nave no estaba tripulada, lo que significaba que era algo completamente distinto, y las implicaciones de esa realización los sacudieron hasta la médula. Los oficiales de Bra esperaban sus órdenes, la tensión densa en el aire. Podía seguir adelante, exigir negociaciones, quizás incluso ordenar un ataque de prueba para evaluar las defensas de la nave. Pero en el fondo, ya sabía cómo terminaría eso. Respiró lentamente. Nos retiramos. Una oleada de incredulidad se extendió por la cubierta de mando, pero nadie expresó sus objeciones. Nadie quería quedarse allí. La flota ajustó su rumbo, una por una, las naves se alejaron de la línea de defensa de Kepler, retirándose sin decir una palabra. A bordo del innominado buque de guerra humano, el almirante Jonathan Hayes observó cómo las fuerzas de la Unión desaparecían de la pantalla del sensor. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La fase 1 está completa, dijo la comandante Elise Carter. Cayeron en la trampa. Nunca iban a luchar, dijo Hayes, cruzando los brazos. Pero ahora lo saben. Ahora entienden que el Vigimes no era nuestra arma más grande. Carter asintió. ¿Qué hacemos ahora? Hayes volvió su mirada hacia el mirador, donde las estrellas se extendían infinitamente ante él. Ahora, murmuró, los dejaremos darse cuenta de que ya han perdido. Dentro del Consejo de Guerra de la Unión, Cersis Prime, la atmósfera era sofocante. El alto canciller Orlan se sentaba a la cabecera de la cámara,
su expresión ilegible mientras las imágenes de la flota de Bra se reproducían en la pantalla central. El buque de guerra nunca había disparado y, sin embargo, la Unión se había retirado. Ni siquiera lucharon contra nosotros, susurró uno de los miembros del consejo. No lo necesitaban. Orlan exhaló bruscamente. Nos están mostrando la punta de la hoja, asegurándose de que la veamos antes de que decidan usarla. La Unión estaba en una encrucijada. Podían intentar la diplomacia, pero ¿qué poder de negociación tenían? Podían intentar reagrupar sus fuerzas, pero ¿cómo se preparaba uno para la guerra contra un enemigo que ya había ganado antes de la primera batalla? Orlan apretó la mandíbula. No se rendiría. No permitiría que la humanidad dominara la galaxia sin control. Pero cada instinto de su cuerpo le decía lo mismo. El destino de la Unión ya no estaba en sus manos, sino en las de ellos. La Unión Galáctica había existido durante más de 1000 años. Había resistido guerras, colapsos económicos, rebeliones y amenazas externas. Se había doblado, pero nunca roto, hasta ahora. La humanidad había logrado algo que ningún imperio, ningún señor de la guerra, ninguna especie había logrado jamás. Habían destrozado la voluntad de la Unión sin disparar un segundo tiro. En toda la galaxia, el miedo se apoderó de todas las potencias importantes. Los Elvar, otrora orgullosos e inquebrantables, comenzaron a retirar sus flotas de las regiones en disputa, no dispuestos a arriesgarse a provocar más a la humanidad. El dominio Sith, conocido por su despiadada expansión, detuvo repentinamente sus campañas militares, sus señores de la guerra inseguros de si la humanidad los estaba observando desde las sombras. Las rutas comerciales colapsaron, los diplomáticos se apresuraron a salvar alianzas que ya se estaban desmoronando. Los susurros de rendición se extendieron por los altos consejos, y en los rincones más oscuros del espacio, algunos incluso sugirieron lo impensable, que la Unión debería someterse a la Tierra antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces llegó el mensaje final. No fue enviado a través de canales diplomáticos oficiales. No fue entregado por un embajador o a través de un relé de subespacio. Simplemente apareció en cada sistema de comunicación planetaria, en cada consola militar, en el terminal privado de cada líder. La guerra terminó antes de que comenzara. Simplemente aún no lo sabían. La Tierra no busca la conquista. No necesitamos la guerra. Pero si alguna vez vuelven a levantar una mano contra nosotros, no quedará nada de ustedes. Los líderes de la Unión, ya desmoronándose bajo el peso de su propio miedo, supieron lo que debían hacer. Uno por uno, los grandes imperios de la galaxia rescindieron silenciosamente sus planes de guerra. Las flotas defensivas fueron retiradas, las escaramuzas a lo largo de las fronteras humanas cesaron, y la otrora orgullosa Unión Galáctica, una alianza que había gobernado durante un milenio, se redujo a nada más que un estado fragmentado y obediente. No se firmó ningún tratado, no se emitió ninguna rendición formal, pero el mensaje era claro: la humanidad no gobernaba la galaxia por la fuerza, gobernaba por la certeza. La certeza de que si la Unión se atrevía a desafiarlos de nuevo, sería el último error que cometerían. Mientras observaba cómo la última de las flotas de la Unión se retiraba del espacio en disputa, el almirante Jonathan Ayes se permitió un raro momento de satisfacción. La guerra nunca había sido por el territorio, nunca había sido por la conquista. Había sido por establecer un precedente. La humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo. Esa era había terminado. Se volvió hacia la comandante Elise Carter. Está hecho. Carter asintió, exhalando. ¿Qué pasa ahora? Ayes sonrió débilmente. Ahora observamos y esperamos. Porque siempre habrá alguien que olvide la lección que la humanidad le enseñó a la galaxia hoy. Y cuando lo hagan, la Tierra estará allí para recordárselo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.